Abramos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, versículo 13. Dice así la Escritura: pero el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Dice Proverbios capítulo 17, versículo 13, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Y un amigo en tiempo de angustia es como un hermano. ¿Cuánto lo es Dios en tiempo de aflicción para aquel que es su amigo? Santiago nos dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. El propósito de este sermón es el siguiente: que tú y yo comprendamos la importancia, el valor que tiene ser amigo de Dios. ¿Queremos ser amigos de Dios? Dice Santiago capítulo 2, versículo 23, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Si queremos ser amigos de Dios, debemos recordar que Dios saldrá en defensa nuestra en el momento en que lo necesitemos. Como dice el salmista: más Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es nuestro escudo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué lo es? Porque Él es nuestro amigo. Nosotros hemos preferido ser amigos de Dios porque sabemos que en medio de las adversidades y en medio de las dificultades de la vida no hay mejor amigo que Dios. Él no falla, Él no engaña, Él no traiciona. Dice la Escritura que Él permanece fiel aun cuando nosotros seamos infieles, porque Él es un amigo fiel. Así que vale la pena que en esta mañana todos los que tienen la oportunidad de escuchar la palabra de Dios se hagan amigos de Dios. Dice el Salmo 34, versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Gloria a Dios. Salmo 37, versículo 40, Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en él esperaron. Salmo 34, versículo 22, Jehová redime el alma de su siervo, no serán condenados cuantos en él confían. Proverbio 21:30, no hay sabiduría ni inteligencia ni consejo contra Jehová, porque Él tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Aunque tú y yo queramos variar los planes de Dios, la voluntad de Dios, no podemos, porque Él es soberano. Él es soberano. Dice Isaías 45, versículo 9, ay del que, no siendo más que un tiesto como cualquier tiesto de la tierra, pleitea contra su hacedor. Dirá el barro al que lo modela, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Vale la pena amistarse con Dios, porque Él es nuestro hacedor. Él fue el que nos creó. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Él nos creó con sus manos, nos formó. Y Él es
como ese alfarero que va moldeando nuestras vidas, va quitando lo que en nosotros no se parece a Cristo, dándonos forma para que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad y adquiramos el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos, el carácter de Cristo. Dios está usando cada circunstancia, cada momento de tu vida y de mi vida para darnos forma. Darnos forma. Aunque fuimos creados a su imagen, al principio esa imagen de Dios en nosotros se ha estado distorsionando por causa del pecado, y lo que pretende Dios con el mensaje de salvación, con la predicación de la palabra, es llevarnos a la imagen que nosotros tuvimos en el principio. Porque tú y yo fuimos creados a la imagen de Dios. Así que Dios está trabajando en tu vida y en mi vida para darnos forma, para que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Lo importante en esta etapa en la que vivimos es que tú y yo aprendamos a ser amigos de Dios, porque si nos amistamos con Dios, Él será nuestro refugio, nuestra esperanza y nuestro sostén en tiempos de aflicción. Hoy me propongo con ustedes exponer un tema sobre la vida de uno de los personajes bíblicos más conocidos, llamado José. Y mi intención con este mensaje es ilustrar lo que significa perseverar. La vida de José nos enseña lo que es perseverar al lado de Dios. Como dice la Escritura en Romanos 15:4, todas las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Así que la vida de José nos puede ayudar a ver cómo luce o cómo se modela la perseverancia en los caminos del Señor. Porque todas las cosas se han escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, como dice la Escritura, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Jacob tuvo 12 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dina, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Dentro de la casa de Jacob se distinguía uno de los hijos muy amado, muy querido por Jacob, llamado José. José era el hijo amado. Su padre le regaló una prenda muy especial. Jacob amaba a José más que todos sus hijos, como dice la Escritura. ¿Por qué razón? Porque lo había tenido en el tiempo de su vejez. Tenía una afiliación, una inclinación muy pronunciada hacia José, que le regaló una túnica de brillantes colores. Imagínense que tengamos 12 hijos y le regalemos a uno de ellos una túnica de brillantes colores. Sus hermanos, los hermanos de José, no le aceptaron. Tuvieron envidia, le tuvieron envidia, porque Jacob amaba más a José. ¿Qué cosa es la envidia? La envidia es tristeza o pesar por el bien ajeno. Cuando sentimos tristeza por la prosperidad de alguna persona, eso es un sentimiento de envidia. Pero la envidia no se conforma tan solo con darnos tristeza. Ella busca a toda costa que nosotros echemos a perder el bienestar de la persona
que envidiamos. O sea, la envidia es tristeza por la prosperidad de otra persona. Pero esa tristeza que se traduce como un sentimiento de envidia puede llevarnos a echarle perder el bienestar a esa persona. Así que la envidia no se queda tan solo en el sentimiento de angustia o pesar por la prosperidad del otro, sino que atenta contra la vida de esa otra persona. Por eso los hermanos de José odiaron a José. Y lo odiaron por dos razones. Una, porque Jacob le dio a José una túnica de brillantes colores. Y la otra razón es porque José tenía sueños donde se revelaba que todos sus hermanos, inclusive Jacob y su esposa, se iban a inclinar ante él. Dice la Escritura, un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues le dijo, anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes, los manojos de ustedes que rodeaban mi manojo, se inclinaban ante mí. Después tuvo otro sueño y lo contó a sus hermanos. He tenido otro sueño, soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que tuviste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos, a postrarnos en tierra ante ti? Sus hermanos le tenían envidia y Jacob lo sabía. Y Jacob meditaba en todo lo que José había contado del sueño, quizás buscando descifrar qué era aquello, pero como todo padre, le preocupaba que los hermanos de José tuvieran esa aversión, ese desprecio, ese enojo contra José. Pasado el tiempo, cuando José fue enviado al campo, porque Jacob le dijo, ve a ver a tus hermanos para ver cómo están y tráeme información de ellos. Los hermanos, al verle de lejos, dijeron, ahí viene el soñador. Ahí viene el hombre de los sueños. ¿Qué hicieron? Tramaron, planearon cómo deshacerse de José. Y en primera instancia, esperando ver a qué decisión final llegaban, lo metieron en una cisterna vacía. Y la intención era destruir a José, matar a José, pero por consejo de uno de ellos, que dijo, no le hagamos esto a nuestro hermano, vendámoslo como esclavo, porque es nuestro hermano, no lo vamos a matar, pero vamos a venderlo como esclavo. Imagínense por un momento que tú llegues a ver a tus hermanos pensando que tus hermanos no te van a hacer ningún daño, te vendan como un esclavo. La esclavitud es peor que la muerte. Es peor que la muerte. ¿Cuánta amargura sufriría José por la maldad de sus hermanos? ¿Cuánto enojo, cuánta ira? ¿Cuánta amargura le causaron sus hermanos a él? ¿Cuánta tristeza? Imagínense que era un niño, 17 años. Tenía José cuando fue traicionado por sus hermanos, cuando lo vendieron como esclavo. Pero José era amigo de Dios. El dolor y la decepción que sufrió José por la maldad de sus hermanos
no pudo hacer mella en él porque él era amigo de Dios. Ser amigo de Dios en tiempo de angustia produce paz en el corazón a pesar de las amarguras. No podemos evitar ser afligidos, no podemos evitar ser odiados por otras personas, ser maltratados o ser perjudicados en algún sentido. Pero lo más importante y relevante de todo esto es que si Dios está con nosotros, nadie podrá contra nosotros. Queremos que Dios sea nuestro amigo. Encomendémonos en las manos del Señor, entreguémonos a Él, confiemos en Él. Porque los que confían en Él no serán defraudados. El hombre te puede defraudar, el hombre te puede engañar, te puede traicionar, pero Dios es fiel. Al llegar a Egipto como esclavo, José fue vendido a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, como dice Génesis 39 del 3 al 6. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio, su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia a sus ojos y lo servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de José estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Él mismo dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Así que José llega a una casa extraña, Dios lo prospera, Dios hace que haya gracia ante los ojos de Potifar. Potifar lo pone sobre los bienes de su casa como administrador, porque Jehová estaba con José. Imagínense el entorno. Los hermanos desprecian a José, lo venden como esclavo, pero a pesar de eso, Dios sigue con José, bendiciendo a José, ayudando a José, prosperando a José. Mi hermano, cuando Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. De igual manera, cuando Dios cierra una puerta, nadie la puede abrir. Dios tiene control de todas las cosas. Y por eso debemos encomendarnos en sus manos, así como José lo hizo. Pero otra situación vino sobre la vida de José que puso a prueba su fidelidad a Dios. Dice de Génesis 39 del 7 al 20, dice: José era, ¿cómo era? De hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo: duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo: mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Pero la mujer, aquella mujer, cada día buscaba ocasión para acostarse con José. Pero él no la escuchaba. Él no quería estar con ella. Pero aconteció un día, cuando entró él en casa a hacer su oficio, que no había nadie de los de la casa allí. Entonces ella lo asió, o sea, lo tomó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. A las fuerzas, duerme conmigo. Pero él, dejando la ropa en las manos de ella, huyó y salió.
cuando ella vio que le había dejado la ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y le dijo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciera burla de nosotros. Ha venido a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. Al ver que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y salió huyendo. Puso ella junto a sí la ropa de José hasta que llegó su señor a la casa. Imagínense el cuadro. Se viró la tortilla, la tortilla se viró. Una infamia, un falso testimonio. Como no quisiste estar conmigo, ahora voy a decir que tú me estabas forzando para que yo durmiera contigo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vino Potifar y se enteró del asunto, ¿qué hizo? Se enojó y le dijo a José: así me has tratado tú, habiendo yo sido bondadoso contigo, amoroso contigo. Tú intentaste estar con mi mujer, tú intentaste violar a mi mujer, estar con mi mujer. Y dice la escritura que ese amo enfurecido tomó a José y lo puso en la cárcel donde estaban con los presos del rey, y allí lo mantuvo. En este caso, en esta situación que uno quiere ser fiel a Dios y guardar sus mandamientos y no pecar contra Él, cuando sucede esta situación, ¿cómo es posible? Puedes decir tú, ¿cómo es posible que yo o que tú quieres ser fiel a Dios, guardar sus mandamientos, y te vienen todos estos problemas, todas estas situaciones? Cualquiera que sirve a Dios puede llegar a decir: ¿de balde sirvo a Dios? Cuando me acerco a Dios es cuando más problemas vienen a mi vida. ¿Acaso he de seguir a Dios cuando Él no me defiende, cuando Él no sale en mi defensa? Pero José no pensó así. José siguió siendo fiel a Dios. A pesar de todas las tribulaciones que estaban viniendo sobre su vida. Y mi hermano, en estos momentos tú puedes decir: yo estoy intentando hacer la voluntad de Dios, pero estoy experimentando que más problemas están viniendo a mi vida, más dificultades. Recuerda las palabras del Señor Jesús: el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Dice la Escritura que por grandes pruebas y tribulaciones entraremos al reino de los cielos. No te desanimes, sigue adelante. Sigue confiando en aquel que no traiciona, en aquel que no abandona, en aquel que estará a tu lado todos los días. Y ha dicho que estaría contigo para ayudarte y defenderte. Y ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Sigue confiando en Él. Y hay un consejo que da el apóstol Pedro a la iglesia que dice en 1 de Pedro 4, del 12 al 19: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos, porque cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois ultrajados por el nombre de Cristo, sois vituperados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por lo que hace a ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios
encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios estaba permitiendo que José pasara por esa experiencia. El objetivo de Dios, el propósito de Dios con la vida de José era enseñarnos a nosotros cómo perseverar en los caminos del Señor. Cómo estar al lado de Dios en tiempos de adversidad. Cómo ser fiel a Dios a pesar de las infamias, de las calumnias, de las traiciones, a pesar del abandono. ¿Cómo podemos tú y yo ser fiel a Dios hasta el final? José fue encarcelado por un falso testimonio, por algo que él no hizo, pero a pesar de eso, Dios siguió prosperando a José, porque José era amigo de Dios. Lo prosperó, dice la Escritura en Génesis 39 del 21 al 23, pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía, José. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Así que lo más importante es que Dios esté de nuestra parte. Pero eso no significa que no vamos a pasar por pruebas y dificultades. Eso no significa que en algún momento dado pareciera como si que Dios estuviese alejado de nosotros o no escuchara nuestras oraciones. Como dice la frase, la prueba hará la prueba. Hay desafíos que vienen a nuestra vida que prueban nuestro carácter cristiano. Y era necesario que José pasara por esta prueba y su carácter como un creyente fuese probado. José fue usado por Dios en la cárcel para interpretar los sueños del copero y del panadero. Una historia que ya ustedes la conocen, donde José interpreta los sueños del panadero. El panadero ya no retornaría a servir en el palacio, sería ahorcado. José se lo dijo como la interpretación del sueño. Y el copero regresaría al reinado. Y en ese momento, cuando José le interpreta el sueño al copero del rey, le dice al copero: acuérdate de mí cuando estés frente al rey. Pero dice la Escritura que el copero se olvidó de José. Pero llegó el momento de recordar a José. En el palacio sucedieron cosas que llevaron al copero a acordarse de José. Fíjense cómo Dios maneja todas las cosas. El faraón tiene un sueño, lo revela a sus adivinos, a sus intérpretes. Sus adivinos e intérpretes no pudieron descifrar el enigma de los sueños. Y entonces el copero se acuerda de José. En la cárcel yo conocí a alguien que interpretó los sueños del copero y del panadero. El copero que soy yo y el panadero. Y esa interpretación fue tan fidedigna que el copero fue ahorcado como interpretó José, y el panadero fue ahorcado como interpretó José, y yo como copero fui traído de nuevo al reinado. ¿Qué sucedió? Que Faraón mandó a buscar a José. Y así José llega a interpretar los sueños del faraón, y el faraón dice: ¿quién mejor que tú para ser segundo en mi reinado? ¿Ven cómo suceden las cosas? ¿Cómo se desenlazan las cosas? Podíamos pensar que para la vida de una persona traicionada, vendida como esclavo,
una persona encarcelada, una persona calumniada como José, una persona olvidada como José, Dios se iba a acordar de esa persona. Era algo inusitado, algo que no puede caber en la mente humana, que una persona que pase por tantas adversidades y que la vida lo maltrate de la manera que maltrató a José, él pueda salir a flote. Y sin embargo, llega al palacio, se convierte en segundo de Faraón, y no solo eso, él puede ver el rostro de sus hermanos viniendo al palacio a buscar comida, a comprar comida, y ver a sus hermanos postrarse ante él, y él acordarse del sueño que él tuvo, que sus hermanos se inclinarían ante él. Hermano, esta historia nos ayuda a pensar que a pesar de las dificultades y de las pruebas y de los tropiezos que puedan existir, que puedan venir a nuestra vida, si Dios está con nosotros, saldremos victoriosos. Si Dios está de nuestra parte y nosotros estamos con Dios sirviéndole, a la postre Él sacará la cara por nosotros y nos ayudará. Finalmente se cumple el sueño de José, sus hermanos se inclinan ante él cuando vienen a Egipto por comida, sin pensar que era José. La historia ya ustedes la conocen. A pesar de las pruebas que tuvo José que enfrentar, José se mantuvo firme haciendo la voluntad de Dios. Mi hermano, tú estás aquí escuchando este mensaje y puedes decir, ¿cómo yo me puedo identificar con José? ¿De qué manera yo me puedo identificar con José? Seguir los pasos de José, porque José me está ilustrando a mí cómo yo debo vivir, cómo yo debo perseverar al lado de Dios. José fue un vencedor. La amargura no pudo contra él. La envidia de sus hermanos no pudo contra él. La inmoralidad sexual no pudo contra José. La venganza no pudo contra José. Porque José, ¿qué cosa era de Dios? Amigo de Dios. José era amigo de Dios y Dios era amigo de José. José buscó siempre agradar a Dios, haciendo lo que es correcto, lo que era correcto y sigue siendo correcto. Hay una expresión de Cristo que dice, mi Padre y yo somos una sola cosa, porque lo que a Él le agrada, eso hago siempre. Y mi hermano, cuando tú tienes un amigo, tú tratas de agradarlo en todo. Tú tratas de medir tus palabras, medir tus gestos, medir tu conducta, porque tú no quieres herir y no quieres hacer sentir mal a la persona que tú amas, a la persona que es tu amigo o que es tu amiga. Y cuando nos amistamos con Dios, queremos hacer lo que a Él le agrada. Entonces, hay 4 cosas que pueden destruir nuestras vidas que aprendemos de esta historia. La primera es la amargura. La segunda es la envidia. La tercera es la inmoralidad sexual. Y la cuarta, la venganza. 4 cosas que pueden destruir nuestras vidas. Mi pregunta para ti y también para mí, ¿cómo nosotros estamos lidiando con estos deseos pecaminosos? La amargura, la envidia, la inmoralidad sexual y la venganza. Imaginemos la vida de José. Él se sintió amargado, pero no permitió que su amargura y su disgusto lo alejaran de Dios. Los hermanos tuvieron envidia de él, pero él no permitió que esa envidia lo llevara también a él a hacer lo mismo que sus hermanos hicieron contra él.
José pasó por un momento difícil en que él tuvo que huir porque él no quería cometer pecado sexual ante los ojos de Dios y estar con la mujer de su prójimo. O sea que rehusó cumplir con el deseo natural o carnal que todos tenemos. José, pudiendo vengarse de sus hermanos cuando ya estaban allí, pudiendo destruirlos a ellos, se abstuvo, rehusó vengarse de sus hermanos. Y de esto aprendemos nosotros cómo perdonar, cómo tener misericordia y cómo mostrar el carácter que Dios ha mostrado para con nosotros. Ahora yo quisiera, a manera de conclusión, hablar de estas 4 cosas que son importantes y relevantes para nuestra perseverancia en los caminos del Señor. La amargura. La amargura es disgusto contra alguien por un daño ocasionado. Es decir, que alguien te ocasiona un daño, alguien habla mal de ti, alguien destruye tu esperanza, alguien te quita el puesto, alguien te hiere y esa herida te hace sangrar y tú te disgustas con esa persona. Eso es amargura. El inicio de la amargura. Tú sientes disgusto, pero la amargura es un sentimiento de odio y de rencor que puede ser conservado, que puede ser acariciado por nuestro corazón, y esa amargura puede destruir nuestras vidas porque cuando uno está amargado no puede perdonar la ofensa, no puede perdonar. Y al no poder perdonar lleva esa carga encima y esa carga lo aflige y esa carga le quita la paz, le quita el gozo. Es esa amargura o esa falta de perdón puede llevarlo a enfermedades físicas, a úlceras, a tantas cosas que ocasiona no perdonar. Dice la Escritura en Hebreos 12:15, mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No podemos evitar sentirnos disgustados cuando alguien nos hiere, pero sí podemos evitar que ese disgusto se convierta en un estilo de vida que nos destruya a nosotros y destruya la vida de los demás. ¿Acaso ustedes no se han encontrado que han ido a la tienda a comprar algún artículo y la persona que lo atiende lo maltrata a usted? No lo trata con la cortesía y con la delicadeza que corresponde a su puesto, porque esa persona está amargada, esa persona está angustiada y esa persona quiere pasar su angustia y su malestar a otra persona. Eso es amargura. Y dice la Escritura en Efesios 4:31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Podemos orarle al Señor, Señor, quita mi amargura. Me siento disgustado contra las personas que están a nuestro alrededor, o me siento disgustado porque la vida no me está tratando de la manera que debiera tratarme acorde a mi manera de actuar o a mi manera de pensar. Señor, quita mi amargura. Yo no quiero estar amargado, yo quiero estar gozoso, yo quiero estar contento, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. No debemos vivir angustiados, acongojados. Sí, es verdad que hemos pasado por momentos difíciles, hemos sido heridos, hemos sido maltratados, hemos sido despreciados, pero considera que esto es algo como que Dios permite en nuestra vida para darnos mayor experiencia, o lo permite para llevarnos más a Él, para acercarnos más a Él. Como dice la Escritura, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considera
cuánto Cristo tuvo que pasar, cuánto Cristo tuvo que padecer. Y al final, allí en la cruz, dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que tengamos un corazón de perdón para aquellas personas que nos han herido, porque eso nos beneficia a nosotros y beneficia a todo aquel que está a nuestro alrededor. La envidia. ¿Qué dice la Escritura? Proverbios 27, versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ay, mi madre. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia es algo que todos los seres humanos experimentamos. Pero hay una envidia buena y una envidia mala, si pudiésemos nosotros clasificarla. La envidia buena es la tristeza que sentimos porque otros prosperan y nosotros no. ¿Verdad? Esa es la buena, ¿no? Óyeme, yo no salgo del hoyo en que estoy, otros prosperan, yo no prospero, yo quisiera prosperar como ellos. Y entonces tú ves la mesa de esas personas llena de provisión y tu mesa con un pan duro y seco. Y como bebida, agua. Y allí una variedad de bebidas frías y calientes con todas las provisiones. Y tú aquí con una mesa con un pan duro, seco y agua. Tú sientes tristeza porque otros prosperan y tú no prosperas. Bueno, ¿en qué sentido es buena? Bueno, ¿qué sentido dice? Bueno, tengo que trabajar más. Porque probablemente yo no esté trabajando de la manera que las otras personas están trabajando, buscándose la vida, negociando, haciendo cosas extras y demás. Bueno, voy a ponerme a trabajar como la hormiga porque es probable que yo sea perezoso. Y mi pereza me esté llevando a no moverme, estar sentado en el sofá de la casa, esperando que las cosas me caigan solas. Eso pudiera ser una envidia buena porque te ayuda a hacer lo que tienes que hacer. Pero la envidia mala es aquella que te lleva a desear que esa persona que ha sido prosperada por su esfuerzo, por ciertas eventualidades de la vida, sea como tú. Venga a la mesa tuya y coma ese pan seco y duro y beba de esa agua que tú tienes sobre la mesa. Es cuando tú deseas que tu situación pase a la otra persona o busque la manera de que la otra persona sufra lo que tú estás sufriendo. Y eso es la envidia mala. Y fue la envidia que sintieron los hermanos de José contra él. Lo vendieron como para Egipto. No querían tener a José a su lado. Querían destruir la vida de José. Querían hacerle la vida imposible a José. Por eso dice Proverbios 27:4, cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? ¿Cómo nosotros detectamos que una persona es envidiosa? Bueno, cuando se entristece por la prosperidad de otro. Por eso dice la Biblia, alegraos con los que se alegran. Alégrate con el que se alegra. Gózate con el que se goza. Siente la tristeza que siente una persona que está triste. Gozaos con los que se gozan. Así dice la Escritura. Pero si te sientes triste por los que se gozan, bueno, eso se llama envidia. Entonces nosotros debemos saber que la envidia no tiene nada que ver con el amor. Dice la Escritura en 1 Corintios 13:4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. O sea que cuando tú ves a una persona que prospera y la amas, tú sientes satisfacción y gozo porque esa persona prospera. Porque la ama. Pero cuando tú no sientes amor, lo que sientes es
envidia. Y esa envidia es un deseo de la carne. Cuando la Biblia menciona las 17 obras de la carne, menciona la envidia como una de ellas. También la inmoralidad sexual. El pastor Randy Arcon, en un artículo que pone para la revista Impacto Evangelístico, titulado El ministro y la tentación sexual, él escribe lo siguiente: somos vulnerables a la inmoralidad sexual todos los cristianos. Recuerden esto, todos los cristianos somos vulnerables a la inmoralidad sexual, incluyendo activos en el ministerio. Son susceptibles al pecado sexual. El mito de que somos moralmente invulnerables cae ante la evidencia abrumadora. No hay y nunca ha habido ningún anticuerpo que nos haga inmune a la inmoralidad sexual. Así que el que piensa estar firme, mire y no caiga, como dice 1 Corintios 10:12. Mi hermano, la escritura es clara con relación a esto. Cuando David dejó de ir a la guerra y se descuidó en el aspecto espiritual, él miró hacia donde no debía mirar. Fue tentado y fue llevado a practicar la inmoralidad sexual. Así que nadie está inmune a este pecado. Todo acto que nos lleve a estar fuera de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha diseñado, aun si la necesidad es legítima, es pecado. Por ejemplo, es legítima la necesidad de tener dinero para comprar alimento, pero robar es pecado, es un acto ilegítimo. Es legítima la necesidad sexual, pero adulterar o fornicar es pecado, es un acto ilegítimo. Es legítima la necesidad de conversar, pero las malas conversaciones son ilegítimas porque corrompen las buenas costumbres. Ahora, si revisamos la escritura, lo que nos dice acerca de la inmoralidad sexual, en Hebreos 13:4 nos dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. 1 Corintios 6:13 dice: los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6, del 15 al 16. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque ¿no dice la Escritura, los dos serán una sola carne? Básicamente la Escritura nos dice que nosotros como creyentes debemos actuar como José. ¿Cómo le haría este gran daño a mi siervo, a mi amo Potifar? Y pecaría contra Dios. Vemos en la vida de José el deseo de no dejarse llevar por el sentimiento o el deseo inmoral de su corazón. Hay algunos consejos que debemos dar a la iglesia con relación a este particular, que va a ser como una pared protectora para que nosotros no caigamos en la inmoralidad sexual. Mantenga la distancia y la prudencia en la comunicación con el sexo opuesto. Evite miradas, palabras y toques físicos inadecuados con el sexo opuesto. A la hora de aconsejar, evitar estar encerrados en un cubículo con las personas del sexo opuesto. Evitar andar solos en un carro personal con el sexo opuesto. Evitar una relación muy cercana con la persona que no sea su esposo o su esposa. Evitar frecuentar lugares que promuevan la inmoralidad sexual. Cultivar una relación matrimonial saludable tanto en el aspecto emocional como íntimo.
evitar películas, videos, programas, sitios web destinados a promover la inmoralidad sexual. Y por último, velar y orar. Velar y orar. Mi hermano, vivimos en un mundo sexualizado, en un mundo que nos vende el sexo para que nosotros lo practiquemos de manera animal. Pero nosotros, los hijos de Dios, debemos saber que los que amamos a Dios tenemos un estilo de vida diferente. Que los que amamos a Dios somos amigos de Dios, queremos hacer su voluntad, queremos agradarle en todo, y como siervos de Dios debemos adoptar todas las medidas para evitar ser seducidos y tentados por el enemigo y llevados a practicar la inmoralidad sexual. Debemos también cuidarnos de la venganza. Eso es otra cosa. Pagar mal por mal. Dice la Escritura, no os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar ¿a qué? A la ira de Dios. Porque dice Jehová, mía es la venganza y yo pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo así aguas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cada cristiano, cada creyente está llamado a vencer el mal con el bien, a no dejarse seducir, a pagar mal por mal. Así que la pregunta para ti y para mí es la siguiente: ¿cómo estamos lidiando con la amargura, la envidia, la inmoralidad sexual en un mundo sexualista como el que vivimos y la venganza? Recordemos que si somos amigos de Dios y amigos de Jesús, no debemos permitir que esos deseos pecaminosos nos venzan. Sigamos luchando contra el mal. Digamos siempre: yo soy un hijo de Dios, yo soy un cristiano y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hemos sido vencidos por alguno de estos pecados, porque somos pecadores y podemos fallar, vayamos a Dios en arrepentimiento y fe, sabiendo de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si, como el caso de la mujer adúltera que vino a los pies del Señor y el Señor la perdonó, recordemos las palabras del Señor: vete y no peques más. Lo que Dios quiere para ti y para mí es que no volvamos a reincidir en las faltas que cometimos ayer, sino que vivamos ahora para agradar a Dios, para amistarnos con Dios y amistarnos con Jesús. Dice Juan 15 del 14 al 16, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, dice el Señor. ¿Y qué dice el Señor con relación a los mandamientos? Que nos abstengamos de mirar con ojos codiciosos a la mujer del prójimo, porque eso también es adulterar. Y aquí dice el Señor: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Él dice: el que mira a una mujer para codiciarla, para desearla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Así que Dios está diciendo aquí en la persona de Cristo, que en la medida en que nosotros hagamos la voluntad de Cristo, sigamos sus pisadas, en esa misma medida vamos a llevar una vida llena de frutos, frutos espirituales, como el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como el fruto de santificación, como dice la Escritura: ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si estamos en Cristo, vamos a llevar frutos, y fruto en abundancia, y ese fruto va a permanecer, y vamos a tener nosotros la bendición de
que Dios responda a nuestras oraciones, como dice la Escritura, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios quiere darte todo lo que tú quieres y tú deseas, pero únicamente te lo va a conceder si te conviertes en amigo de Dios. Dios les bendiga.